El viento aullaba como una bestia herida, azotándole la cara con agujas afiladas y heladas. El Ártico no perdona los errores. No tolera la arrogancia. Cobra su precio a todo aquel que se atreve a perturbar su silencio helado. William Carter se abrochó el último botón del traje térmico y miró al cielo, distorsionado por la ventisca. El sol apenas se veía a través de la espesa neblina gris, un círculo borroso que no daba ni luz ni calor. La radio de su bolsillo crepitó. «Dr. Carter, el helicóptero está listo. Es hora de partir». Confirmó brevemente el mensaje y echó un último vistazo al campamento provisional de la expedición. 6 tiendas aisladas, 2 motos de nieve y un grupo de científicos exhaustos. La supervivencia de toda la humanidad dependía ahora de sus acciones. ¿Cómo había empezado todo? Carter recordaba cada detalle, aunque a veces le parecía que todo lo que había ocurrido en las últimas semanas no era más que un extraño sueño febril. El final de noviembre de 2024 había sido inusualmente frío, incluso para ser invierno. Un satélite de la OTAN, que realizaba escaneos rutinarios de las zonas más remotas del Ártico, detectó inesperadamente una anomalía, un extraño objeto metálico enterrado a gran profundidad bajo el hielo. El análisis inicial no suscitó mucha preocupación, probablemente se trataba de otro resto de un avión soviético perdido durante la Guerra Fría. Este tipo de descubrimientos ya se habían producido con anterioridad. Pero cuando las imágenes llegaron a la mesa de William Carter, el reputado arqueólogo marino especializado en barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial, sintió un malestar inexplicable. La silueta del objeto era inconfundible, tenía la forma de un submarino. Y no un submarino cualquiera, era un submarino alemán, uno de esos buques mortíferos que habían aterrorizado a los convoys aliados. «Eso es imposible», susurró Carter, estudiando las imágenes. «Aquí no debería haber ningún submarino alemán». Inmediatamente se puso en contacto con los archivos navales. La reacción era previsible, confusión total. No había constancia de ningún submarino alemán desaparecido en este sector del Ártico. Además, la Armada nazi nunca había operado oficialmente en esta región. 3 días después de descubrirse la anomalía, se reunió un equipo internacional de investigación. 6 científicos destacados en los campos de la arqueología marina, la historia militar y la biología, junto con 3 especialistas en seguridad y 2 pilotos. La misión estaba clasificada al más alto nivel. La información sobre el descubrimiento no debía salir de un pequeño círculo de personas de confianza. Carter fue nombrado jefe de la expedición. Antes de partir, fue convocado a una reunión a puerta cerrada con representantes de la OTAN y de la flota del norte rusa. Fue una colaboración sin precedentes, una clara señal de lo serio que se consideraba el descubrimiento. Dr. Carter, se dirigió a él un anciano almirante estadounidense, si lo que ha encontrado es realmente un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial, entonces la pregunta obvia es, ¿qué hacía tan lejos de las zonas de guerra conocidas? Un almirante ruso sentado frente a él asintió lentamente. Y aún más importante, ¿qué podía transportar para justificar un viaje tan peligroso? Encontrar respuestas a estas inquietantes preguntas era el verdadero objetivo de la próxima expedición al páramo ártico. Al cabo de unos días, un helicóptero de carga aterrizó bruscamente en un pedazo de nieve despejado a toda prisa. El piloto indicó que no esperaría, el tiempo empeoraba rápidamente. Desembarcaron a solo 2 kilómetros de la supuesta ubicación del submarino. Una distancia corta, pero en una tormenta ártica, cada paso era una lucha agotadora. Incluso antes de llegar al lugar, Elena Brooks, la bióloga del equipo, notó algo extraño. En el árido paisaje ártico, donde la vida parecía imposible, les seguían formas apenas visibles que entraban y salían de la niebla helada. Lobos árticos. Al menos una docena de ellos se deslizaban silenciosamente sobre las dunas de nieve.
Se mantenían a distancia, sin atacar ni retroceder. «William, esto no es normal», gritó Helena por encima del rugido del viento. «Los lobos no actúan así con los humanos. O atacan o huyen». Carter asintió, pero pasó por alto la preocupación. Ahora mismo, estaba concentrado en una sola cosa, el objeto bajo el hielo. Después de 4 horas de viaje agotador, llegaron a las coordenadas. El viento amainó de repente. Un silencio inquietante se apoderó de ellos, solo roto por su respiración agitada. Los lobos se detuvieron en el perímetro, formando un círculo casi perfecto. Sus ojos amarillos seguían cada movimiento de la gente sin pestañear. «Como centinelas de guardia», murmuró uno de los especialistas en seguridad, empuñando nerviosamente su fusil. Utilizando un radar portátil, el equipo localizó rápidamente la ubicación exacta del submarino y comenzó a excavar. El hielo cedió con sorprendente facilidad, como si el propio Ártico les estuviera ayudando a descubrir su secreto. Tras 8 horas de trabajo incesante, dejaron al descubierto parte del casco y desaparecieron todas las dudas. Ante ellos había un submarino del tipo 9, uno de los más avanzados del Tercer Reich. Pero lo que más les sorprendió fue el estado de la nave. No había signos visibles de daños, ni corrosión. El submarino parecía como si se hubiera hundido no durante la Segunda Guerra Mundial, sino hacía apenas unos años. Desafiaba todas las leyes naturales. Al final del segundo día, habían despejado la escotilla de entrada principal. Había llegado el momento de la verdad. Carter, vestido con un traje protector, abrió lentamente la pesada puerta metálica con la ayuda de los especialistas. Las rígidas bisagras cedieron con un largo e inquietante crujido, rompiendo el silencio sepulcral del páramo ártico. Los lobos, que habían permanecido inmóviles todo el tiempo, levantaron simultáneamente la cabeza y lanzaron un aullido inquietante y prolongado. En el interior del submarino se encontraron con un espectáculo espantoso. Toda la tripulación, unos 50 hombres, seguía en sus puestos. Pero todos estaban muertos. Carter, que había visto muchos barcos hundidos con tripulaciones fallecidas, nunca había presenciado nada parecido. Los cuerpos de los marineros no se habían descompuesto, no habían sido afectados por el agua del mar ni por los carroñeros. Parecían haber muerto en el acto, congelados para siempre en sus últimos movimientos. Un oficial tenía el lápiz levantado sobre un cuaderno de bitácora. Otro tenía una taza cerca de los labios. Un tercero estaba cogiendo la radio. «Dios mío», susurró Helena, examinando el cuerpo más cercano. «Parecen piezas de museo. Pero eso es imposible. Ninguna condición conocida podría conservar así la materia orgánica». Carter se dirigió en silencio hacia los aposentos del capitán. Sabía que si querían entender lo que le había ocurrido a este submarino, las respuestas se encontrarían allí. El camarote del capitán estaba cerrado por dentro. Tuvieron que utilizar un equipo especial para forzar la puerta sin dañar el contenido de la habitación. El capitán del submarino, un oficial de edad avanzada y rostro demacrado, estaba sentado ante su escritorio. Frente a él había un cuaderno de bitácora abierto, con una pistola Lager en la mano. Una bala le había atravesado la sien. Era el único miembro de la tripulación que no había muerto por una causa misteriosa, sino por su propia mano. Mientras Carter recuperaba cuidadosamente el cuaderno de bitácora, sintió que un sudor frío le recorría la columna vertebral a pesar de su traje térmico. Hablaba alemán con fluidez, era esencial en su profesión. Las últimas anotaciones del capitán revelaban por fin la horripilante verdad. 28 de abril de 1945. Recibimos órdenes directamente de Berlín. Operación Ragnarok. Clasificación de máxima prioridad. Nadie más que yo conoce el verdadero propósito de nuestra misión.
A la tripulación se le ha dicho que estamos evacuando importantes científicos y documentos. La carga llegará por la noche. 29 de abril de 1945. La carga ha sido entregada. 6 contenedores con materiales biológicos del laboratorio Odin. El profesor Strauss insistió en supervisarlos personalmente. Según las instrucciones, los materiales deben ser transportados a una base secreta en la Antártida. Si los aliados ganan, esta será nuestra última arma de venganza. 2 de mayo de 1945. Un mensaje de radio del cuartel general. Berlín ha caído. El Führer ha muerto. Pero la orden sigue vigente. Somos la última esperanza del Reich. 5 de mayo de 1945. El profesor Strauss está cada vez más ansioso. Se encierra en el laboratorio durante horas. Algo no va de acuerdo al plan. 7 de mayo de 1945. Desastre. Strauss informó que uno de los contenedores es inestable. Intentó arreglar algo, pero... Dios mío, ¿qué he hecho? Al aceptar esta misión, he condenado a toda la tripulación. El efecto fue inmediato. Los hombres simplemente se congelaron. Sin convulsiones, sin agonía. Solo, congelados para siempre, como figuras de cera. Me he encerrado en mi camarote y he activado el sistema de ventilación independiente. Pero es solo un retraso. La carga es demasiado peligrosa para caer en manos de cualquiera. Rezo para que el hielo ártico sepulte para siempre este submarino y su mortífero contenido. Perdónanos, Señor. Carter cerró lentamente el diario y miró a Elena, que estaba a su lado. El horror de la comprensión se reflejaba en sus ojos. Tenemos que evacuar inmediatamente y sellar este submarino para siempre, dijo con firmeza. Esto es armamento biológico nazi, claramente sigue siendo mortal incluso después de 8 décadas. Por lo que hemos visto, esta terrorífica sustancia podría matar instantáneamente a millones de personas si llegara a liberarse. El especialista en seguridad se puso en contacto con el mando y transmitió un código de amenaza crítica. En menos de una hora, 3 helicópteros militares aparecieron sobre el lugar de la excavación, transportando un equipo de científicos con trajes de protección de la más alta calidad. La operación para asegurar el submarino había comenzado. Los trabajos continuaron sin pausa durante 3 días. El submarino fue examinado minuciosamente, y los contenedores descubiertos con material biológico fueron sellados y dejados en su lugar. Cualquier intento de moverlos podría tener consecuencias impredecibles. Toda la zona fue declarada zona restringida, vigilada las 24 horas del día por satélite y estaciones de control automatizadas. El último día, cuando por fin terminaron los trabajos primarios, Elena volvió a llamar la atención de Carter sobre los lobos, que no habían abandonado el perímetro ni un solo instante. ¿Sabes, William?, dijo pensativa, tengo una teoría. Estos lobos han estado vigilando este lugar durante décadas. De alguna manera, sintieron el peligro bajo el hielo e instintivamente evitaron que otros animales se acercaran. Más que eso, probablemente ahuyentaron a cualquier persona que pudiera haberse acercado demasiado a lo largo de los años. Carter miró de cerca al lobo más cercano, un macho grande de hocico canoso. El animal lo miró con calma. No había miedo ni agresividad en sus ojos amarillos, solo una sabiduría antigua e insondable. ¿De verdad crees que es posible?, preguntó en voz baja. Hay innumerables ejemplos de animales que perciben el peligro mucho antes que los humanos. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas. ¿Por qué no iban a ser capaces de percibir una amenaza biológica? Elena se encogió de hombros.
Estos lobos podrían haber transmitido este conocimiento de generación en generación, manteniéndose a distancia del lugar peligroso, pero sin permitir que nada vivo se acercara a él. Cuando el último equipo estuvo cargado y el equipo se preparaba para partir, Carter se quedó un momento al borde del campamento. La manada de lobos se estaba dispersando lentamente, volviendo a sus posiciones habituales alrededor del lugar, donde el mortífero submarino del Tercer Rey yacía ahora bien oculto bajo una nueva capa de hielo ártico. Gracias, dijo Carter en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular, limitándose a contemplar la infinita naturaleza helada. En respuesta, el líder canoso de la manada giró la cabeza y pareció asentir levemente, como reconociendo la gratitud. Luego lanzó un aullido grave, al que pronto se unió el resto de la manada. El sonido, antiguo como la tierra misma, resonó en el hielo silencioso, un recordatorio de que, a veces, los guardianes más fiables de la humanidad no son las personas, sino criaturas que ingenuamente consideramos primitivas e irreflexivas. Carter aún podía oír aquel lúgubre aullido de lobo mucho después de que el helicóptero se hubiera elevado por encima de la blanca extensión, alejando a los investigadores de uno de los secretos más aterradores del siglo pasado, una pesadilla que, gracias a una notable cadena de acontecimientos y a la silenciosa vigilancia de los lobos, nunca se había convertido en el horror del siglo XXI.